¿Qué son los atributos de Dios? ¿Puede un hombre conocer a Dios? Si nos ponemos a pensar en quién es Dios, infinito, grande, el creador, nos parecería algo extraño que un ser humano pueda conocer a un Dios infinito. Es como, por ejemplo, un mosquito que quisiera beberse el océano entero. Nos parecería imposible. Y también nos puede parecer de esa manera el conocer a Dios. Y claro, estamos limitados, pero Dios se ha revelado en la palabra para que le conozcamos. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Dios quiere que le conozcamos. Y se ha revelado en la palabra con estas historias, esas cosas que sucedieron en la historia, con los profetas, con los salmos, con los evangelios, para que conozcamos al Dios viviente. Y es muy importante que conozcamos quién es Dios para que sepamos en quién está nuestra fe. Hay personas que a lo mejor se enfatizan más ciertas cosas de Dios, como el amor de Dios, y otros a lo mejor se enfocan mucho en la justicia y la ira de Dios. Pero todos esos atributos no pueden ir separados, porque después vamos a tener una idea errónea de quién es Dios. Entonces, el primer atributo que hoy quiero que estudiemos es la fidelidad de Dios. Y he elegido este versículo para comenzar, 1 Corintios 1:9, y dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. ¿Qué es la fidelidad? Cuando hablamos de esto, estamos más acostumbrados a hablar de lo contrario, la infidelidad, ¿no? En parejas, en familias. Pero ¿qué es la fidelidad? ¿O a qué se refiere que Dios es fiel? La palabra en hebreo es emet y se puede traducir como fidelidad, pero también como verdad. Tiene la idea de algo estable, así como los salmos habla de que Dios es mi roca, es mi fortaleza. Algo en lo cual puedes confiar. Cuando Moisés estaba buscando siervos fieles para que le ayudaran con toda la obra en Israel, usa esta palabra, emet. Y de hecho, cuando el verbo de confiar o creer, cuando dice que Abraham creyó a Dios, viene de emet, leemín. Entonces, significa que se puede confiar en Dios, que es verdadero, que es confiable, que dice y hace la verdad. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto Dios le dijo a Moisés: conoce que tu Dios es fiel, que guarda pacto. Veamos primero ese primer punto, que Dios es fiel a sus pactos. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Dios tuvo diferentes pactos con la gente. Vemos que tuvo un pacto con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, con el rey David, y también este nuevo pacto que tenemos por medio de Cristo. Y como Dios, lo que Él ha dicho, Él siempre ha cumplido. Podemos ver a lo mejor un día que llueve y todavía se muestra ese arco iris. Cuando hizo un pacto con Noé que no iba a destruir la tierra con agua. Y hasta el día de hoy han pasado muchas generaciones, pero todavía Dios se acuerda de su pacto y no ha destruido la tierra con agua.
Pero quiero enfocarme un poco en Abraham. Si me acompañan a Hebreos 11:11. Dios encontró un hombre en Abraham, un hombre que le creyó. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y ve a donde yo te voy a mostrar. Y un día Dios le hizo una promesa a Abraham, que iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas o como la arena del mar. Y nos dice que y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Algo tan imposible, Abraham creyó. Le creyó esto a Dios. Entonces Dios consideró a Abraham como una persona justa, porque había puesto su confianza en él. Le creyó de esa descendencia tan grande. Pasaron, creo que más de 20 años. Y miren lo que nos dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La esposa de Abraham ya era anciana, estéril, ya había pasado la edad que podía tener hijos, pero nos dice que creyó que era fiel quien lo había prometido. Y cuando Dios le pide a Abraham: dame tu hijo, Abraham va y va a ofrecer a Isaac como sacrificio. Pero nos dice también en la Biblia que Abraham sabía que Dios le había prometido que a través de Isaac iba a venir la descendencia. Entonces nos dice que Abraham fue confiadamente porque sabía que aún si lo sacrificaba, Dios le iba a levantar de los muertos. Porque había confiado que Dios era fiel en lo que él decía. Entonces Dios es fiel en sus pactos, en sus promesas, en su palabra, en el pacto que tenemos ahora con Cristo. Ahora hablemos un poco de la duración de su fidelidad. Quiero leerles el Salmo 119, 89 a 90. No todos los tienen que buscar. Vamos a ir un poco rápido en algunos pasajes. Pero Salmo 119, 89, 90 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Qué bellas palabras. De generación en generación es tu fidelidad. El otro día en mi devocional estaba leyendo el Salmo 119 y me tuve que detener en este versículo. De generación en generación es tu fidelidad. A veces podemos pensar: Dios fue fiel en tal generación. Pero nos dice: no, en todas las generaciones Dios es el mismo. Pongámonos a pensar en las personas que escribieron la Biblia. Abraham no escribió, pero se escribió sobre él. Moisés, David, Daniel, Jeremías. Ellos cuando empezaron tenían muy poco de la palabra. Por ejemplo, algunos solamente tenían los primeros 5 libros. Y la época que ellos estaban viviendo, no sabían que después iba a estar en la palabra de Dios, sino que ellos lo que tenían era lo que había sido escrito antes. Vemos a Daniel cuando está leyendo al profeta Jeremías y se da cuenta de que ya se habían cumplido los 70 años para que Israel regresara a su tierra, y comenzó a orar. Pero habían pasado, no sé, a veces hasta cientos de años o hasta más de 1000 años entre varios personajes bíblicos. Y ellos lo que hacían era miraban hacia atrás, hacia el pasado, lo que Dios había hecho, lo que Dios había prometido, y basaban sus oraciones en eso. Por ejemplo, vemos en los Salmos una y otra vez, que muchos los escribió David, que empieza a recordar cuando Dios abrió el mar rojo para que Israel pasara. Y empieza
a mencionar esos prodigios, esos milagros. De hecho, en uno de los salmos, en el 77, empieza de una manera muy triste diciendo: ¿se ha acabado la misericordia de Dios o se ha olvidado de sus promesas? Pero después el salmista se anima diciendo: voy a recordar los días pasados. Y después comienza a alabar a Dios. Pero es importante que sepamos esto, y lo digo por mí principalmente, pero que el Dios de la generación de Moisés es el mismo Dios de hoy. El Dios que creó el cielo y la tierra y las estrellas es el mismo Dios hoy. El Dios que abrió el mar es el mismo Dios hoy. El Dios de Nehemías y de Elías, de los apóstoles que predicaron la palabra y miles se convirtieron, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios a que hace un rato estábamos orando, el mismo Dios a quien le cantamos. Y sé que lo sabemos, pero a veces como que tenemos que ser recordados. Y lo que Él hizo en otros tiempos, Él puede hacer en nuestros tiempos. Él es el mismo. Generación tras generación clamaron a Dios y Dios respondió y Dios les ayudó. Aun cuando leo los libros de los misioneros y las cosas grandes que hizo Dios, a veces sinceramente pienso, bueno, así era en sus tiempos, pero hoy es diferente. Pero mientras pensé eso, ya que estaba leyendo la biografía de George Mueller, que siempre la leo, del hombre que Dios usó, que por pura fe y oración cuidó de miles de huérfanos en Inglaterra. Y leí historias increíbles que yo dije, pero no sé, era otros tiempos. Y esos mismos días me tocó leer esto, de generación y generación es tu fidelidad. Dios es fiel. ¿Cuál es el tamaño de esta fidelidad? Les voy a leer Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Se escribió esto en un tiempo de mucha dificultad, donde ya habían venido a destruir Israel, Jerusalén, iban a ser llevados cautivos a Babilonia y estaban sufriendo, muriendo muchos, y Jeremías escribe estas lamentaciones y habla del dolor que le está pasando, pero dice que a pesar de todo esto, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y empieza a alabar la grandeza, la fidelidad de Dios. Y grande es su fidelidad, porque podemos ver hasta el día de hoy sigue el pueblo de Israel ahí. Dios los sacó muchas veces por el pecado, pero los regresó. Y aunque Hitler mató a millones de judíos y se disparcieron por el mundo, Dios los regresó. Y hasta el idioma volvió a nacer. Un idioma que había quedado muerto solo para temas religiosos. Grande es su fidelidad. Hay cosas que son difíciles de escribir con palabras. Vemos aquí la manera que la palabra lo dice es grande. Hay muchas cosas que podemos medir. Podemos medir distancias de ciudades. Podemos hasta medir la distancia entre planetas y estrellas, que los llaman de años luz. Pero hay cosas, aspectos de Dios que no podemos medir, que no tiene medida. Por lo tanto, usan expresiones así. Grande es tu fidelidad. ¿Qué más puede decir el escritor? Así como cuando vimos las inescrutables riquezas de Cristo, que Pablo para describir esto que tenemos en Cristo Jesús, dice son riquezas inescrutables que buscas y buscas y nunca encuentras
un fin. Grande es la fidelidad de Dios. No puedo usar algún ejemplo común para describirla, para compararla, pero lo que te venga a tu mente, multiplícalo por 100 millones infinito y sigue. Creo que es de Benji, ¿verdad? Entonces, grande es la fidelidad de Dios. Me recuerda mucho a un himno muy precioso que se los quiero leer. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, para siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nunca me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, qué grande es su fidelidad con nosotros, impartiéndonos gozo aun en los momentos difíciles. Entonces hemos visto que Dios es fiel a sus pactos, a sus promesas. Su fidelidad es por generaciones y generaciones. Su fidelidad es grande, Él es fiel. Pero también vamos a ver la fidelidad en Cristo. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Una vez más, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No podemos seguir sin apuntar al Señor Jesús. Recuerdo una vez que un predicador vino un joven y le preguntó: ¿qué pensaste de mi sermón? Y dijo: estaba muy bueno, pero le faltó mucho de Cristo. Y el joven dijo: pero el versículo no hablaba de Cristo. Y él dice: joven, así como todos los caminos de Inglaterra te llevan a Londres, así toda la palabra te guía a Cristo. Entonces, meditemos un poquito en la fidelidad de Cristo. No solamente que Dios fue fiel en cumplir su promesa que había hecho cientos de años antes. Isaías escribió unos 700 años antes. Y el pueblo de Israel había estado esperando, me imagino, cuando se juntaban en la sinagoga, cuando se juntaban en el campo, que se ponían a hablar de que un día iba a venir el Mesías. Me imagino que esperaban con ansias la venida de este Salvador, pero pasaron cientos de años. Pero Dios fue fiel y vino Cristo. Y lo vieron y hizo milagros entre ellos. Pero debemos de saber que cuando hablamos de los atributos de Dios, no estamos separando a Cristo de Dios. Recordemos que el Padre y Cristo son uno. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, que el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la ira de Dios, estamos hablando de la bendita Trinidad. Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Es la imagen del Padre, la plenitud del Padre en Él. Entonces todos estos atributos están en Cristo.
Y los discípulos lo vieron, lleno de amor, lleno de verdad, lleno de gracia, pero también lo vieron con ira santa cuando tira las mesas en el templo que andaban vendiendo. Lo ven lleno de amor hacia los pecadores, lo ven lleno de justicia hablando contra los líderes religiosos, lo ven en su misericordia, en su fidelidad. Cuando vieron a Cristo, vieron al Señor hecho hombre, vieron a Dios. Y Cristo fue fiel, siendo uno con el Padre, sin pecado, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Fue fiel a todos los mandamientos de la ley, que son más de 600 que ninguno puede cumplir. Él todos los cumplió. Dice que murió por nuestros pecados, pero se resucitó por nuestra justificación. Y nos dice aquí en este pasaje de Hebreos, refiriéndose a Cristo, que se tuvo que hacer semejante a sus hermanos, semejante a nosotros, carne y hueso, para poder ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, que nos entienda en nuestros sufrimientos y nuestros dolores y pudiera mostrar misericordia al humano y ser fiel como intercesor. Como me encanta ese himno ante el trono celestial que habla de que porque el Salvador sin pecado murió por mí, ahora Dios me mira sin culpa por mirarlo a Él. Y dice que Él intercede hoy por mí. Y la palabra nos dice que Cristo intercede por nosotros. Aún en este mismo momento, Cristo intercede por nosotros. Su obra, sí, terminó en la cruz, resucitó, pero aún en este mismo momento Él ora por nosotros. Y qué precioso es eso. ¿Cuántas veces se nos ha pasado orar por algún hermano que nos dice, ora por mí? Y dijimos, sí, voy a orar, y después no oraste. Pero a Él no se le pasa. Y eso es una confianza tan preciosa, que el Salvador ore por ti y por mí. Oró por Pedro. Pedro juró, Señor, nunca te voy a fallar, nunca te voy a negar. Jesús lo sabía, le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pero he orado, lo que dijo, he orado para que tu fe no caiga, parece que dice. Pero cuando te conviertas, que fortalezcas a tus hermanos. Cristo sabía que Pedro iba a fallar, pero oró por Pedro. Y cuando Pedro falló, después se arrepintió y fortaleció a sus hermanos. Hasta nosotros cuando leemos las cartas de Pedro. Entonces Cristo es un fiel sumo sacerdote que está ahí siempre disponible cuando venimos en momentos de dificultad. Señor Jesús, ayúdame hoy, fortaléceme hoy. Está siempre disponible. Y sabemos que es fiel a sus promesas, a su palabra, a su persona, a sus atributos. A veces podemos tener amistades y pasan años y es diferente cuando hablas con ellos, como si fueran una persona totalmente diferente. Pero no con Cristo, no con Dios. Él permanece fiel a sí mismo, a quien es Él. Entonces, ¿qué podemos aplicar a nuestras vidas? Es bello saber que Dios es fiel, que Dios, su fidelidad dura por generaciones y generaciones, que su fidelidad es grande, que tenemos un fiel sumo sacerdote. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Verdad? ¿Qué vamos a aplicar a nuestra vida? Y ahí me quedo detener un poco. Lo primero es de que, como hemos visto en la palabra, Él es alguien en quien podemos confiar. Es digno de toda nuestra confianza. Si confiamos en un amigo o en un pariente porque los amamos, porque nos aman, porque se preocupan por nosotros, pero nos pueden fallar. No porque quieran, sino a veces son límites físicos, personales, económicos. Yo puedo fallar, yo he fallado. Todos podemos fallar, aunque más que queremos ayudar a alguien. Si confiamos en todas esas personas,
¿cuánto más confiar en Dios? Entonces, cuando veamos la palabra de Dios y veamos una promesa, detengámonos, apropiémonos de la promesa. Escríbela en tu cuaderno, memorízala en tu corazón y en tu mente. Detente a meditar en ella hasta que tengas esa certeza de que sepas que el Señor te está hablando. Y confiemos en su palabra. Cuando sintamos que económicamente no nos está yendo bien o te estás estresando mucho en el trabajo y estás enfermo, no tienes fuerzas, recuerda lo que Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Guarda esas preciosas palabras, recuérdalas, dilas: Señor, me siento solo, me siento agobiado, pero tú dijiste: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque no sienta nada, sé que estás conmigo, porque tú eres fiel. Cuando en este peregrinaje cristiano, caminando con el Señor, llega un día en que fallas, porque todos fallamos, aunque no queramos. Una mala actitud, un mal pensamiento, algo que hiciste, o si llegaras a caer más y te sintieras tan lejos de Dios que nunca podrías regresar a sus brazos. Mira su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo de perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y lee esta palabra, dila, di: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Pero tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo de perdonarme y limpiarme. Y te doy gracias que estás dispuesto a limpiarme. Cuando veamos lo que está pasando en el mundo, que suben los precios de la comida, todo lo que tuvimos en la pandemia, toda la apostasía que está viniendo a la iglesia, a las escuelas, en el mundo, todo el pecado, y la gente te dice: no, que Cristo iba a venir. Ya han pasado 2000 años. Seamos animados, hermanos. Como aquella historia que algunas veces he contado de ese hombre que se fue a la guerra, que le prometió a su prometida que se iba a casar con ella, y para mostrarle esa promesa le fue a comprar un vestido blanco hermoso, un anillo, y se fue a la guerra. Y le mandaba cartas y cartas, y ella las leía, pero llegó el día que ya no llegaban cartas y todos le decían: es que ha muerto, pero ella decía: pero él dijo que iba a regresar, él dijo que iba a regresar. Un día ella, en su tristeza, va a su cuarto a leer esas cartas y a llorar con confianza, diciendo: sé que va a regresar. Se pone el vestido blanco y en eso tocan la puerta y llega el prometido. Su mamá estaba sorprendida de la muchacha. El muchacho sube hacia el cuarto y puede ver en un espacio en la puerta que ella estaba con su vestido, y le dice: te dije que estuvieras lista, pero no sabía que ibas a estar tan lista. Si un hombre que podía morir por ser un humano cumplió una promesa tan difícil, ¿cuánto más Dios, quien es fiel, no va a cumplir esa promesa de venir por nosotros? Cuando menos lo esperemos, vamos a estar en los brazos, en el aire, viendo a nuestro Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Es nuestra promesa y Él es fiel. Y Él va a regresar. Ténganlo por seguros, hermanos. Estemos seguros de eso. Estemos esperando. Entonces, cuando batallamos en tener esta fe en Dios, porque sí nos pasa o no, o nomás a mí. Nomás yo levanté la mano. Todos. ¿Sí, no? Me pasa a veces que hablo de la grandeza de Dios y días después me pasa algo donde estoy como: ¿qué voy a hacer, no? Voy a ser sincero. El pastor siempre nos dice, cada servicio lo repite, que estemos en la palabra.
Ahí está la clave. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si alguien nomás pasa 5 minutos al día en la palabra, va a tener muy poquita fe. Entonces es no solamente leerla, pero meditarla, detenerte, pensarla, orarla, guardarla en tu corazón. A veces te va a guiar a pedir perdón, a veces te va a guiar a alabarlo, memorizarla, atesorarla. Y el estar ese tiempo con Él, no solo leyendo sobre Él, pero estando en comunión con Él por medio de la fe en Cristo y su Espíritu Santo en nosotros, oyes del Señor. Oyes del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando veamos estas promesas, van a traer esperanza a nuestro corazón. Entonces, si te sientes como yo, a veces que nuestra fe decae, pues vengamos más a los pies del Señor, aún más. Otra aplicación es: ¿soy fiel? Ya esa es una parte que nos va a traer un poco de tristeza, yo creo. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, pues nos trae una esperanza, nos trae un gozo, pensamos en la grandeza de Dios, en el amor de nuestro Padre. Pero ya cuando empezamos a analizarnos a nosotros mismos, ya es donde inmediatamente nos vienen recuerdos, pensamientos de cómo no hemos sido fieles. De cómo no hemos sido fieles. Y no es para que estemos tristes, pero la meta del cristiano es ser más como Cristo y ver la palabra y examinarnos y venir al Señor, pedirle ayuda para que podamos ser más como Él. Entonces, ¿soy fiel? Ahora eso es nosotros. Jesús contó una parábola donde un señor dejó talentos de dinero a sus siervos, a uno 5, a otro 2, a otro 1. Cuando él se fue en un largo viaje, ellos estaban trabajando duro y el que tenía 5 consiguió otros 5, el que tenía 2, otros 2, pero el que tenía 1 lo guardó. Tenía miedo de invertir. Cuando vino el Señor, a él lo sacó, le quitó lo que tenía y le dio al que tenía más. Y en Mateo 25-23 dice estas bellas palabras: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel. Qué increíble sería que cuando entráramos en la gloria, entráramos en la presencia de Dios, que esas fueran las palabras de Jesús. Bien, siervo fiel. Yo creo que sería mucho mejor esa palabra de Jesús que millones de aplausos del mundo o likes en las redes sociales, o a lo mejor recibir gloria de otras personas o de la misma iglesia. Con escuchar esas palabras, eso debe ser nuestro anhelo más profundo. Cuando entremos a la presencia de Dios en su gloria, que Él diga eso de nosotros. Aunque poco a los ojos de los hombres, como le dice aquí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, pensemos, hermanos, en las áreas de nuestra vida, en lo que Dios te ha dado, los dones espirituales que Él te dio por medio de Cristo, ¿los estás usando? Las cosas materiales o las habilidades que te dio, ¿las usas para su gloria? Las finanzas, el matrimonio que te dio, la familia que te dio, ¿estamos siendo fieles al Señor?
Como lo digo, hermanos, lo digo, cuando apunto un dedo, me apunto los demás a mí. Y lo digo porque es algo que ha hablado a mi corazón, que a veces nos afanamos por otras cosas y quitamos nuestra mente de lo importante. Y yo creo que esto que le ha pasado al pastor nos da alguna sacudida, mencionó el hermano Alonso, de qué es la vida. ¿Qué es la vida? Y cómo lo que debemos de buscar es servir al Señor y ser fiel. Eso es lo más importante en el trabajo que te dio, donde te puso, pero que ese sea nuestro anhelo más profundo, ser fiel al Señor. Entonces, ese es el mensaje de hoy, la fidelidad de Dios. Quiero terminar con una invitación. Esa área que el Señor nos ha mostrado, que ha mostrado mi corazón, ha mostrado tu corazón, traigámosela al Señor para que el fiel sumo sacerdote nos ayude. Por mucho tiempo yo vivía con mucho miedo, porque cuando hablamos de la salvación, sabemos que en la iglesia se enseña que la puedes perder. Entonces, siempre uno como con miedo de no te quieres alejar de Dios. Pero a veces ponemos tanto nuestra mirada en nosotros que nos olvidamos que tenemos un fiel Salvador. Alguien dijo, cada mirada que pongas en ti, pon 10 miradas en Cristo. Entonces podemos confiar que el Señor es bueno, que en nuestro caminar va a haber momentos en que nos va a disciplinar, pero nos va a levantar. En que va a haber momentos en que tal vez fallemos, pero está dispuesto a restaurarnos. Que su fidelidad es, mientras vivamos, ahí está su fidelidad. Y aun cuando muramos en su presencia, por millares y millares de años en la eternidad. Pero que podemos venir a Él, al fiel sumo sacerdote, y pedirle ayuda. Y Él está dispuesto a ayudarnos y a guardarnos. Puede estar una persona muy confiada y estar en un puente caminando que está a punto de destruirse cada paso que da. Y aunque esté tan confiada, por más confiada que esté, tarde o temprano se va a caer ese puente y él va a morir. Y puede haber otra persona débil, cansado, paso a paso, con miedo, dando sus pasos, pero en un puente firme, fuerte, que aunque venga la tormenta y la lluvia, no se mueve. Y por más débil que parezca, si sigue caminando, no caerá. Entonces, nuestra confianza está en el Dios de Israel, en el Cristo que resucitó de los muertos. Caminemos con nuestro Salvador hasta el día que estemos en su presencia. Y quiero hacer una última invitación para aquella persona, a lo mejor nos visita, a lo mejor nos mira en las redes y no ha recibido a Cristo. Quiero decirte que de la misma manera que el cristiano tiene que confiar en la palabra de Dios, tienes que confiar en la palabra de Dios. Así como Abraham, que le creyó a Dios, si tú le crees a Dios, hoy mismo puedes ser limpio de tu pecado y justo delante de Dios. Por más imposible que te parezca el evangelio, si tú le crees a Dios, hoy mismo Él te restaura. La palabra de Dios dice que te amó. Tal vez te parece imposible saber que hay un Dios eterno que te ama. La palabra de Dios dice que Cristo cargó todos los pecados en su cuerpo, que cargó todos los pecados de la humanidad, y que si tú te arrepientes y pones tu confianza en Cristo, que todos tus pecados serán cancelados, tu deuda cancelada, tus pecados borrados, serás limpio y sin culpa. Eso te puede parecer imposible. ¿Cómo un hombre o mujer como yo puede estar delante del Dios vivo como si nunca lo hubiera ofendido? Es donde te toca creerlo, confiarlo, recibirlo, descansar en esto.
y verás lo que Dios hace en ti. Su Espíritu viene, te va a dar esa paz de que eres su hijo, pero tienes que arrepentirte y creer el Evangelio. Un hombre odiaba el Evangelio y estaba en la cárcel por un crimen que cometió. Entonces lo que sucedió fue que cada vez que se acercaba a alguien con la Biblia, él no los dejaba acercarse, les gritaba, los corría y se quedaba ahí encerrado. Era su orgullo: no voy a dejar que nadie me hable de Dios. Resulta que el gobernador en ese lugar, en ese tiempo, en el pasado, se dio cuenta de la situación, del caso de él, se interesó mucho y él hizo una carta para otorgarle perdón. Él mismo decidió ir y dársela. Se vistió de negro como estaba, fue hacia la cárcel, se acercó hacia esa persona y no lo dejó hablar. Vete, no quiero saber nada de ti, pero mira, traigo algo para ti. No, aléjate de mí. Insistió y se fue. El orgulloso diciendo: ya corría ese pastor. Llega el carcelero, le dice: oye, ¿ya recibiste tu perdón? Y él se quedó: ¿cómo? Sí, era el gobernador que traía la carta de perdón aquí para que fueras libre. Imagínense el resto de ese tiempo en la cárcel, toda su vida, ese hombre, sabiendo que rechazó el perdón gratuito. Pero tu alma es algo de eternidad. Si no aceptas a Cristo, si no te arrepientes de corazón y te humillas a Él, vas a pasar una eternidad en el lago de fuego, deseando haber aceptado ese regalo gratuito. Ese regalo gratuito que Cristo pagó completamente y te dice: aquí está, lo hice todo por ti. Cree en mí, recíbelo. Él fue clavado por nuestros pecados. Entonces, recibe a Cristo, clama a Cristo. Y nosotros como hermanos compartamos a Cristo ahora más que nunca.